Es tirano, ¿viste? Instagram, el señor Instagram es tirano. Sí, Así que no nos dimos cuenta. Si lo no dimos hacíamos cuenta. de niños, nos deja hacer por horas, digamos. ¿Viste? En el mío, Claro. digamos, se puede O sea que hacer. tuviste que elegir entre comer o comprar libros, más o menos lo que la historia de mi vida, te digo. Sí, Entonces, ahí empecé a leer a Rothbard y, y entonces, nada, cuando me entero, digamos, cómo es la historia del libro de Rothbard, digo, voy a la acción humana claro, y ahí enloquecí claro. directamente, digamos, leer Mises fue todo también un camino de ida. Vos sabés que a mí me pasó algo muy, 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 muy gracioso con la acción humana. Yo, de los distintos cursos de microeconomía que di durante muchos años, yo llegué a una conclusión que no hay que subrayar los libros, no hay que hacerle nada. Porque yo me ¿Mm? acuerdo que cuando doy mi primer curso de micro, yo usaba, uno de los libros que usaba se llamaba Henderson y Quant. Entonces, cuando hice el primer curso tenía una determinada cantidad de marcas. Cuando hice el segundo tenía más. Y cuando ya hice el tercero estaba todo subrayado. Ahí me di cuenta que en realidad, si vos no lo subrayaste todo es porque no entendiste algo. Porque en rigor, por algo el autor eso lo puso, no es que diga, está ahí de decorado. Entonces, una de las cosas que yo no hago es subrayar más los libros porque básicamente lo que ocurre es que cuando vos lo terminaste de internalizar entero, digo, el libro queda todo subrayado y es lo mismo que no esté subrayado, pero lo destrozaste en el medio, ¿ok? Entonces, digamos, Mm. es sumamente ineficiente porque gastaste un montón de energía, tinta y además estropeaste el libro para tener lo mismo. Lisa y Entonces, llanamente me estás cagando a trompadas, ¿está claro? Porque yo soy un destructor. Los libros tienen, por lo menos, si tienen tres lecturas, tienen tres subrayados distintos de las tres lecturas que les hice. Y aparte tengo, que esto te lo muestro, tengo anotadores de estas características con las transcripciones y mis reflexiones de cada libro que leo. Así que, nada, me cagaste a trompada dos veces recién. no, pero ahora vas a ver, digamos, o sea, entonces yo, digamos, me compro la acción humana, me siento y arranco desde la primera hoja hasta la última y me lo leo. Así. Después, digamos, como no sé qué me pasó con el libro, entonces me lo tuve que comprar de vuelta. Cuando me lo compro de vuelta, ya que me lo había comprado de vuelta, me lo leí de vuelta y por ende me lo leo dos veces la acción humana. Entonces, una de las cosas que hago es, me compro uno para que me quede intacto, lo tengo forrado todo para que, digamos, o sea, no se deteriore con el paso del tiempo, todo. Tengo es el que leí, digamos, en la segunda vez que leo la acción humana, digamos, para tenerlo en mi casa, también, así como, pero para leerlo, y que me voy a comprar uno usado por internet para, básicamente, ahí sí, me lo llevo a la oficina, y ese sí, lo escribo, lo subrayo y todas esas cosas, sí voy sacando cosas puntuales. Y entonces nada, entonces ahí de hecho hay una foto mía en el cronista comercial con ese libro de la acción humana. Entonces arranqué y empecé a subrayarlo. Y un día estaba buscando algo y abro en la sección que necesitaba buscar algo y estaba todo subrayado. Después miro otra sección y estaba todo subrayado. Entonces ahí digo, pará, acá pasa algo. Y cuando lo reviso, me lo había leído todo de vuelta. Estaba todo subrayado.
Eso Claro. fue muy gracioso. Eh, y bueno, la verdad es que el tema de la economía austríaca ha sido algo verdaderamente maravilloso. Eh, He leído muchos libros que me han gustado. Un libro que, por ejemplo, a mí me ayudó y probablemente, digamos, a algunos puristas de la escuela austríaca eh, lo critiquen, es el libro de Garrison, Dinero y Tiempo. ¿Por qué? Porque te ayuda a entender la lógica de la escuela austríaca comparándola con las otras. Eso, digamos, para mí es un elemento que aporta mucho valor. Eh, de hecho, yo en algún momento había leído un libro que se llama Modern Macroeconomics, y entonces, por ejemplo, estaba la visión del monetarismo, la visión del keynesianismo, digo, estaba la visión de la teoría de crecimiento, estaba la visión austríaca, digo, con los máximos exponentes, y entonces, eh, y después, o sea, de que terminan de escribir el artículo, el compilador les hace entrevistas, un libro muy interesante. Ahí, digamos, yo había visto ya por primera vez el trabajo de Garrison y después lo leí en el libro Time and Money con más profundidad. Para mí es un libro, digamos, para el que estudia, para el que viene con una formación de economista muy importante, porque, digo, te permite ver el modelo en comparado, ¿me entendés? O sea, para mí ese libro es muy importante. Después, o sea, también un libro que así pero que me volvió loco fue el de Menger, Principios de Economía Política, que es cuando él desarrolla la teoría del valor subjetiva. A mí ese libro me pareció, pero, digo, formidable. O sea, digo, vos lees los textos precedentes y cuando vos lees Menger decís, pará, pero este pibe, ¿de dónde salió? Digo, o sea, ¿me entiendes? O sea, eh, cuando hace todo el desarrollo de la teoría del valor, es impresionante. Eh, entonces, digo, hay muchos libros que a mí, digamos, digo, bueno, digo, te imaginarás que de Mises tengo que ver qué es lo que no leí. Digamos, o sea, el ejercicio es al revés. Digo, porque lees la teoría del dinero y el crédito y es espectacular, lees la acción humana, es espectacular, lees el intervencionismo y es espectacular, lees liberalismo, es espectacular, lees los libros con conferencias, es espectacular. Es decir, Mises hasta te diría, digo, cuesta creer que sea humano. Igual que Rothbard, o sea, la obra de Rothbard, o sea, es impresionante. Eh, A mí pero perdóname que te también, interrumpa, sí, perdóname que te interrumpa, pero no sé si vos coincidís que me parece que son parte de una generación, Hayek, Rothbard, Mises, de los herederos de una forma enciclopédica del saber, ¿no? Uno encuentra, agarra un libro de ellos y el nivel de relación interdisciplinaria que hay en sus argumentos no existe más. Vos agarrás un ensayo, bueno, vos sos un admirador de mi gran maestro, Juan José Sebrelli, que uno puede estar a favor o en contra, pero no puedes entender cómo una mente en un tratado de arte, por ejemplo, como es Las aventuras de la vanguardia, te pone historia, política, sociología, economía, relaciones internacionales para analizar las vanguardias artísticas. Hoy, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? sí, digo, bueno, en el caso de Hayek es más notorio, ¿no? Porque, digamos, Hayek es digamos, el que explora más afuera, por decirlo de alguna manera. Eh, por ejemplo, a mí me causa mucha gracia algunos pelotudos, porque, digo, ya, digo, no se puede usar otro término, que están copados, viste, con behavioral economics, o sea, con economía del comportamiento, y ellos creen que eso es para rebatir las hipótesis de mercado, ¿viste? En general, cuando vos mirás todos esos trabajos
la característica fundamental que tienen es que tienen muy mala base microeconómica, son muy malos en microeconomía. O sea, siempre lo que vas a ver es que están acompañados de un muy mal análisis microeconómico. De hecho, Gary Becker los despreciaba a estos tipos. Porque en el fondo, digo, que vos no entiendas la estructura del análisis neoclásico no significa que el análisis neoclásico esté mal, por decirlo de alguna manera. Es decir, si vos, digamos, a la construcción le pones un límite, que el límite en realidad es tu cabeza, y después lo criticás por ese límite, el problema no es el marco analítico, el problema es vos que sos un idiota. Claro, Eh, claro. digo, esto, digamos, vale muy especialmente para un imbécil, digamos, que cree que, digamos, o sea, si sos, digamos, una persona que valora la obra de Gary Becker, sos un idiota porque estudiás economía vieja, en realidad no entendió nada. Claro. Eh, y esto es muy interesante porque todo ese análisis de la economía del comportamiento hoy se lo utiliza de un modo muy perverso, que es el hecho de decir que, bueno, están los sesgos cognitivos, entonces se arman modelos donde hay un grupo de agentes que son racionales y hay un grupo de agentes que son bobos. Adiviná cómo asume el modelo dónde están los inteligentes y dónde están los bobos. Dice que los inteligentes son los políticos y que los bobos son la gente de a pie. ¿Me comprendés? Entonces Sí, esos claro. modelos que te da fundamento para intervenir, porque los elegidos del poder, no, ¿qué, Dios, o sea, metete, bueno, ok. ¿Y por qué es interesante esto? Porque hoy, digamos, ese conocimiento se usa para justificar la intervención del Estado. A ver, ejemplo, existe el problema del sesgo de confirmación. Ahora, esto vendría a ser como que el sesgo de confirmación lo tienen los estúpidos del poder y los genios que están en el poder no lo tienen. Entonces yo me acuerdo cuando llegó Macri al gobierno, al señor Marcos Peña se le presentaron dos personas, ¿no? Una era Melconian, que le dijo el negro, mirá, ajustá porque si no esto termina mal. Y por otro lado se presentó un chanta, un vendehumo keynesiano, y dijo, no, esto se arregla gastando más, llamado Pratt Guy. ¿Y a quién eligió Marcos Peña? Al que le dijo que tenía que gastar más. O sea que el sesgo cognitivo, digamos, si está, digamos, me parece que está en todos lados, pero con el poder del Estado es mucho más peligroso, te diría. Ahora, ¿te puedo decir Entonces, otra cosa? Me hace acordar esto que contás, sí, perdóname, no, sí, te seguí vos, porque me hiciste acordar no, algo, no, porque yo, iba a hacer una nota de color sobre ajá. esto. Ahora, ¿quién es el primero que explora esta cuestión, digamos, del quilombo que tenemos en la cabeza para ver, digamos, cómo tomamos, digamos, nuestras decisiones? Hayek, en el orden sensorial. Entonces, todos estos imbéciles que ven, digamos, la economía del comportamiento como un mecanismo para agarrar y meter la mano en el mercado, digo, están cayendo, digamos, en el error de la fatal arrogancia. Cuando en realidad el eje central por el cual, digamos, Hayek hace esto es, che, mirá, la verdad que no tenemos un carajo de idea de esto, más vale que no toquemos porque seguro que lo que vamos a hacer es macana. Te cedo el... No, 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 es que yo te escucho y vos me hiciste recordar la tiranía del status quo de Friedman, Ah, que esto es un poco es un maravilloso. manifiesto que, claro, un libro que en realidad es un manifiesto de principios que en un momento llega a manos de Reagan y le plantea, mire, usted tiene que ir a fondo, ¿lo querés contar? Al triángulo famoso, ¿no? De corruptor de la libertad. Sí. Y bueno, y Reagan, dentro del pragmatismo y dentro de su época, va piloteándola, pero también me parece que es un libro fundacional en vos también, ¿no? Bueno, fíjate que fue lo que yo utilicé para analizar la política de Trump y, y todas las cosas que señalé funcionaron.
y lo usé también con esta crisis. La tiranía del status quo, que Milton Friedman lo escribe con su mujer, Rose Director, digamos, Rose Director Friedman. Rose Director era hermana de Aaron Director, que era el director de la Escuela de Economía en la maestría de Chicago, que de hecho Friedman la conoce a su mujer, digamos, haciendo la maestría en Chicago de Economía, que el que daba el curso los acomoda en función del apellido, y le toca en el banco de al lado Rose Director. Mirá, hasta te estoy contando, digamos, los chimentos de los economistas. Sí, sí, el trasfondo. Sí, sí, con esos chimentos también podemos llegar a saber cómo, digamos, por qué, digamos, o sea, Guzmán es el ministro de Economía de Argentina, pero bueno. Ah, Bueno, después te cuento. Eh, entonces, al margen de eso, el último capítulo del libro, que es la tiranía del status quo, habla del triángulo de hierro. Dice que el triángulo de hierro tiene, bueno, obviamente tres cabezas, digamos, una es los políticos oportunistas, los burócratas que otorgan y manejan estos planes, y los beneficiarios. Entonces, lo que dice Friedman es que, digamos, vos metés cualquier intento de achicar el gasto público o algo, y te lo meten adentro de esta lógica y te lo trituran. Y por eso, digamos, o sea, lo único que quedó de aquella política de Reagan fue, digamos, la reducción de impuestos, que fue después lo que se manifestó hacia adelante en un mayor crecimiento económico. Ahora, lo interesante es que vos fijate que en el fondo, ¿qué te quedó de Trump? La reducción de impuestos y cómo, digamos, estaba haciendo crecer la economía. Pero hay algo más interesante, cómo vuelve a aparecer el problema de la tiranía del status quo. Porque si vos te fijás, yo cuando hago el análisis de la pandemia, separo muy claramente el caso de Estados Unidos de Francia. O sea, digo, como países que, digamos, son países desarrollados, digamos, sus instrumentos de deuda son apetecibles en casos donde la gente se asusta, la tasa de interés para ellos, para financiarse, se vuelve muy baja, y la tasa, digamos, de interés del equilibrio interno, digamos, está muy por encima, digamos, de la tasa externa, y eso, digo, genera un ingreso de fondos que le permite sostener el nivel de consumo de la población, digamos, contra generar un déficit de cuenta corriente, ¿sí? Digo, a pesar, digo, y es muy distinto el tipo de reacción que toma Trump que el que toma Francia. Trump básicamente hace dos cosas. Para compensar la caída de la inversión, baja los impuestos. De modo tal que las empresas, frente al shock negativo que implica la retracción de la oferta de trabajo, lo compensa con empresas que puedan producir más y sean más productivas en base a bajar los impuestos. Y al mismo tiempo, fíjate la forma en la cual instrumenta los subsidios. O sea, básicamente lo que hace es mandarle un cheque a los americanos en una moneda que obviamente, digo, la pueden usar en cualquier parte del mundo. No es como el peso. Y en ese contexto es interesante porque una vez que termina el problema, esos cheques desaparecen. Es decir, el aumento del gasto público es verdaderamente transitorio. Fíjate que en el caso de Francia la situación es totalmente distinta. ¿Qué hizo Francia? Francia dijo, bueno,
yo me voy a hacer cargo de tu cuenta de luz, de gas, de esto, del otro, pero no le dio la plata a la gente. Es decir, no dejó que la gente eligiera en qué quiere consumir. Decidió el gobierno francés en qué va a consumir. Y eso tiene dos cuestiones. Una es el tema de las libertades individuales. Pero así como en el caso americano, pasada la crisis, ese gasto se retrae y no se transforma en una mayor presión fiscal para los pagadores de impuestos, en el caso de Francia se convierte en un aumento del gasto público. Y por ende entra en la lógica del triángulo de hierro del status quo. Y por ende, digamos, a la postre, digamos, los franceses van a tener que pagar más impuestos. Y por ende, digamos, van a tener un nivel de vida menor. Pero ¿qué querés? Si, digamos, estos pobres franceses tienen a la mierda humana esa de Piketty entre ellos, ¿no? Digamos, que anda proponiendo, digamos, impuestos a los ricos, sacarle la plata a los ricos con Stiglitz. Ahora, pero la de ellos nada, ¿no? O sea, yo no lo vi a Piketty, que está tan preocupado por los pobres del mundo, ceder sus derechos de autor de El No, Capital en el siglo XXI, que tanta plata nada, le generó. no. No, ahí no, ¿no? O sea, Socialicemos pérdidas, privaticemos ganancias, viste que ellos hacen tanto el chiste, lo practican muy bien ellos, viste. claro, ¿me entendés? Entonces, digamos, no lo veo a Piketty justamente dando el ejemplo con, creo, digo, ganó una torta de guita con lo que vendió el libro. Y ahora nuevo, No, y el nuevo, ideología y desigualdad, que es un bodoque gigante así, enorme. no, ni lo leí, digamos, después de tener que padecer el otro libro de mierda, El Capital del siglo XXI, o sea, por aparte es tan grosero y tan torpe en la elaboración del argumento. Bueno, una de las cosas que me hicieron conocido fue cuando justamente Carlos Sarvía me llevó a Infobae a comentar el Recuerdo. libro de Piketty, cuando Piketty vino a la Argentina traído por Cristina. No, son una runfla. Dios los cría. Y claro, Y ellos se sí, obvio. Sí, obviamente. Bueno, pero otra cosa que es para destacar también, porque vos obviamente, ahora no con este bodoque de ideología y desigualdad, pero hay algo que también es valioso y que es importante que aquellos, especialmente los jóvenes que quieren adentrarse en la defensa de las ideas de la libertad, es importante la lectura del adversario ideológico y del adversario político. Uno no puede soslayar esa lectura. Porque yo estoy leyendo mucho, no ahora, pero digo, escucho, pero ¿para qué voy a leer si ya sé que está equivocado? No, es que No, tenés que con... estoy totalmente de acuerdo. No, digo, vos tenés que justamente leerlos. O sea, lo que pasa es que yo, digo, en este momento estoy con un montón de cosas como Ah, para perder obvio, tiempo en el libro de un pelotudo. Digo, obviamente. digo, ¿me entendés? O sea, yo ya lo conozco a Piketty. ¿Me entendés? Entonces, digo, Piketty, digo, comete errores groseros y es fácilmente rebatible, digamos, con algunos instrumentos. Mira, yo hace poco publiqué una nota en el Cronista Comercial, eh, digamos, sobre la solidaridad como un camino a la pobreza, una cosa así. Y hablé de los temas de distribución del ingreso. Mirá, si vos querés discutir sobre distribución del ingreso, digo, tenés que saber de microeconomía, tenés que entender de equilibrio general, tenés que entender de teoría de la distribución, ¿sí? Y después, digamos, que entendés la teoría de la distribución, ahí vas a entender cómo surge, digamos, el problema de la distribución del ingreso y dónde, digamos, vos tenés la discusión con la izquierda y básicamente en lo que tiene que ver con la teoría del valor trabajo, puesta, digamos, en confrontación con la teoría subjetiva del valor, y eso después te permite entender el caso de Hayek de la distribución del ingreso como la idea de un juego, o digamos, la obra maravillosa de Israel Kirzner, de ponerlo en términos de
descubrimiento. Pero por eso yo digo, yo cuando hablo, digamos, y doy estas charlas en las cuales hablo de la superioridad del capitalismo, entonces digo, mira, vos tenés tres facetas. Hay una que es la superioridad cuantitativa en lo productivo, digamos, o sea, en los logros económicos. Hay una discusión, digamos, que es de índole moral y hay una discusión que es estética. O sea, ok, digamos, la estética es muy fácil, porque digamos, es visual. La cuantitativa, digamos, los números son tan evidentes que tenés que ser un idiota para no entenderlos. Pero la discusión moral es más pesada. Porque en la discusión moral, ahí, digamos, vos tenés que ir sobre todo lo que es, lo que vos te vas a encontrar al final del camino es la teoría del valor. ¿Me comprendés? Clarísimo. Y entonces, en el fondo es un entender la teoría del valor trabajo y confrontarla con la teoría subjetiva del valor. Y cuando vos ves lo torpe, tosca y falaz de la teoría del valor trabajo, ahí te das cuenta que en el fondo Marx no le importa, digamos, la cuestión teórica, o al menos a los marxistas, sino, digamos, que utilizan esa teoría del valor porque es la que les permite hablar de la explotación. Es decir, ellos tienen el resultado antes de empezar. O sea, hay un prejuicio. O sea, ellos, digamos, se aferran a la teoría del valor trabajo y no salen de ahí porque en el fondo ellos quieren hablar de explotación. Entonces ahí vos te empezás a encontrar con los valores morales subyacentes, que tienen que ver con la envidia, con el odio, con el resentimiento, y digo, con la violencia, con el trato desigual frente a la ley, con el asesinato, digo, o sea, entonces, evidentemente, cuando un país degrada sus valores morales y los asimila a los valores socialistas, eso después se traduce en un conjunto de instituciones que terminan destruyendo el crecimiento. Entonces, eso, ahí, a mí un libro que me gustó mucho es uno que de Alberto Venegas Lynch, hijo, con Pereknik, que se llama El retorno a la barbarie. Entonces, y está bueno porque cuando ellos arrancan el libro, ellos habían hecho un libro que se llamaba Autopsia al socialismo. Y en el fondo, lo que queda claro que el problema era un problema en la teoría del valor. Y, y entonces, digamos, ¿qué es lo que sintetiza el nuevo libro? ¿Y dónde está el core y el elemento central del nuevo libro? ¿Por dónde pasa? ¿Qué es la barbarie hoy? La justicia social. ¿Me comprendés? Que es ni más ni menos que el trato desigual frente a la ley, el robo, ¿sí? La violencia. Y eso, digamos, se ha alimentado desde la envidia, el odio, el resentimiento, toda la épica que kirchnerista, en el fondo, es un relato de envidiosos, es un relato de gente de mierda, de gente con unos valores espantosos. Porque en el fondo lo que está atrás de eso es la envidia. Y nada que se construya sobre esos valores morales puede derivar en algo bueno. ¿Me comprendés? O sea, el odio no te va a llevar a nada bueno, porque el día que vos estés en el poder vas a utilizar el aparato represivo del Estado para
destruir al que piensa distinto, por ejemplo. Digo, yo por cuestiones de trabajo eh, he conocido a algunas personas que hoy, digamos, están en el poder, digamos. Entonces, por ejemplo, hay un sorete, digamos, que, claro, cuando no está en el poder es amigable. Claro. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que estábamos con un proyecto y entonces teníamos que contratar, digamos, por la estructura del proyecto tenías que contratar consultores externos. Entonces, nosotros habíamos pensado, por el tipo de enfoque, digamos, que, que, por ejemplo, de Pablo podía hacer un gran trabajo en términos de lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque había un conjunto distinto de economistas y a la luz de lo que teníamos que explicar, a mí me parecía que era el que más nos iba a poder aportar y de hecho la solución que aportaron Juan Carlos de Pablo con Alfredo Navarro en ese proyecto fue muy interesante. O sea, la verdad que la solución fue genial. Cómo plantearon el problema. Entonces estábamos caminando, yendo a almorzar, y este Sorete, que ahora es diputado, Mm, dijo que en realidad no había que contratarlo a De Pablo porque era un neoliberal. Y de hecho fue a hablar con el dueño de la compañía para que no lo contrate. te puedo creer. Y para que contratáramos un cucaracho de mierda ignorante de estos imbéciles que no saben dibujar un cero ni con un vaso. Y, y después a ese pedazo de mierda que se la tira de amigo, ¿me entendés? Y se hace el bueno y todo, lo he visto, digamos, en televisión pedir que sean censurados los economistas liberales y, digamos, los que, por ejemplo, opinan en contra de la cuarentena. Ah, divino, un encanto persona. Bueno, digo, también hay periodistas que piden eso, ¿no? Que Sí, llaman bueno, a la censura, ¿no? Digo, son la señora María O'Donnell pseudopautistas, pidió que a porque mí me un día son censure y que no macristas. me deje hablar en ningún lugar más. Digo, lo mismo hizo el señor Real. Digo, Dios mío. bueno, lo de C5N. Bueno, ya no. Sería raro que Casi actúen, sería divertido. raro que obren de otra manera, claro. Sería raro que obren de Claro, otra manera. Javier, pero perdóname de porque ya me está última, avisando que nos quedan, por las dudas, digo que nos está avisando que nos quedan los últimos 5 minutos. Y a mí hay algo y no es por cortarte porque charlas vamos a seguir teniendo y eso no va a faltar, pero hay algo que a mí me interesaría, porque como estas dos entrevistas hablan de tu formación, porque repito, la gente cree que vos saliste un repollo y vos saliste producto de tu esfuerzo, tu rigor, aquel que se está formando, más allá de que se esté formando en economía o no, pero que se esté formando en una profesión que seguramente es instrumento para que esta sociedad pueda progresar. ¿Qué consejos? Bueno, los consejos no se dan, se piden, pero ¿qué indicaciones le darías de cómo llevar adelante esa formación? ¿Cuáles son puntos claves, ¿no? ¿Qué criterios debería adoptar, sea cual sea la carrera, ¿no? Pero que en vos fueron exitosos. para mí la clave es que vos estudies lo que te gusta. La clave es estudiar lo Punto. que te gusta. Digamos, cuando vos te dedicás a lo que te gusta, vos vas a ser bueno. O Punto. sea, no importa, digamos, o sea, digamos, cualquier factor externo que te diga que no. Vos hacés lo que sentís. Si vos querés estudiar derecho, estudia derecho. Querés estudiar economía, estudia economía. Estudia lo que se te cante. ¿Me entendés? Porque si eso es lo que te gusta, o sea, a ver, yo decidí que quería ser economista a los 11 años. Digamos, después los motivos por los cuales me apasioné por la profesión son muy distintos por los cuales me motivó a estudiar economía. Pero eso es un elemento, digamos, fortuito o de 25º orden. Pero cuando vos haces lo que te gusta, terminás siendo bueno en eso. Y eso no es un tema menor. O sea, porque No es un haces un dato buen menor. trabajo.
Entonces, terminás aportando, digamos, algo en términos de, por lo menos de testimonio. Y yo creo que O vos sos un sea, gran testimonio de eso y porque la gente, te repito, tiende la famosa opinión pública, ¿no? Esa masa homogénea, imperceptible, ¿no? Que no sabemos ni quién es ni cómo se llama, pero que comúnmente levanta el dedo al leccionador, critica y todo. Se cree que uno, con sus aciertos, con sus errores, llega al lugar que llega porque viste, siempre es la suerte, es el contacto, es el empujoncito, porque muchas veces, ni hablemos vos, ¿no? Pero nos transformamos en la medida del fracaso del otro. El otro cree que nosotros logramos lo que logramos poco o mucho porque tenemos una cuña, somos hijos, novios, primos. No, no. La clave está en eso, la pasión y el convencimiento de cómo nos hemos desarrollado como profesionales y a la par como personas. Me parece que no hemos disociado las dos cosas. sí, digamos, ahí, mira, yo me acuerdo que un día estaba en el programa de Fantino y uno de los forros imbéciles de los economistas cucarachos le dice, rascalo, rascalo, que es superficial. Entonces le dije, ¿sabes qué? Agarrá el pelotudo ese y ponelo al aire ahora y vamos a debatir con ese imbécil ahora. Y te lo voy a partir en 50 pedazos al aire. Porque lo que no, claro, digamos, si se comió los mocos, obvio. Pues, ¿sabes qué? Hubiera sido una fiesta de rating, o sea que a Alejandro le hubiera encantado eso. Pero al margen de eso, digamos, lo que pasa es que la lógica de la televisión es una lógica muy complicada. Mira, a mí esto y sí, es por lo que estoy siempre tan agradecido a Mauro Viale. Mauro Viale me dijo, mira, la televisión es como un round de box. Tenés 3 minutos para contar una idea. O sea que te imaginarás que poner una idea muy compleja en 3 minutos no es fácil. Si además, como es mi caso, que yo no sé de qué se va a tratar, tirás ahí. No es que venís, digamos, con las cosas, no es como esos que, viste, pueden ir con los papeles y grafiquitos armados porque les contaron de qué va el tema. Tal cual. Viste que yo, digamos, o sea, nunca voy con nada armado, tengo que ir con el iPad porque por si tengo que sacar los datos ahí mismo. Y, digamos, y en ese contexto, lo que me dijo Mauro Vial es, tenés 3 minutos para contar una idea, pero en el primer minuto tenés que meter una piña de knockout. Entonces ahí si al conductor le gusta, en los otros 2 minutos redondeás y explicás la idea. Eso para un tarado, un imbécil, como ese economista que le dijo rascalo un poquito, lo que no se dio cuenta es de esa lógica, es que vos primero mandás el zócalo. Si el conductor compra, que es al que la gente demanda, al conductor, entonces vos qué haces? Desarrollás. Entonces a veces para un tarado puede parecer repetitivo. Y yo la verdad, porque justamente como en 2 minutos hay que tratar de redondear una idea, quiero más que una idea, redondear un agradecimiento, porque la verdad, teniendo que pasar en esta nueva anormalidad el primer cumpleaños de mi vida solo, con todos mis seres queridos a la distancia y en la virtualidad, la verdad haber tenido esta charla fraccionada en dos vivos que van a quedar grabados en mi Instagram TV y después seguramente tenés muchos seguidores que levantan tu material y lo suben en las redes. Ha sido como siempre un privilegio y uno de los mejores regalos que recibí en el día de mi cumpleaños, Javier. Te lo quiero agradecer de todo corazón. En realidad el agradecido soy yo, Álvaro, por tu amistad, porque Gracias. digamos, o sea, no solo sos un tipo hiper simpático y gracioso, sino un tipo muy inteligente. O sea, el Bueno, humor es inteligencia y además un gran tipo y la verdad que yo estoy agradecido que para justamente el día de tu cumpleaños hayas elegido que hacer la entrevista conmigo, o sea, me siento honrado, digamos, por eso, así es que para mí es muy, muy gratificante
además el diálogo con vos, porque aparte digo, a nadie se le ocurre preguntarme por este tipo de cosas. Se te ocurre a vos, Álvaro. O sea, Bueno, digo, ahí está ¿cómo se llama? La pimienta, la sal y la pimienta de la vida, ¿viste? Ponerle un poquitito de algo distinto. Pero Javier, como con todo mi cariño, te abrazo en la distancia, que es lo que nos permite la virtualidad, además de los coditos, como hacemos siempre. Y lo único que sé, Javier, te lo aclaro, que apenas se levante esto y se permitan las reuniones, por lo menos de 10, 15 personas, vos sabés que yo hago cumpleaños grandes, no se voy a hacer 10 reuniones de 15 personas y reventamos la noche. bueno, Te Álvaro, mando un te abrazo agradezco enorme, mi querido. mucho. Abrazo, gracias Álvaro, gracias. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este fue el único e inigualable Javier Milei. Y a ustedes, gracias por acompañarme en este diálogo. Hoy, a partir de las 20:30 horas y durante una hora, voy a realizar otro vivo en el cual, bueno, la generosidad y el amor y el cariño de muchos de mis amigos se van a conectar para saludarme y espero poder compartirlos con ustedes. Así que gracias y les digo, los dos videos quedan grabados en mi Instagram TV y después serán subidos a mis otras redes. Un muy fuerte abrazo y gracias, gracias y gracias.